Y estamos esta mañana revisando un poquito la segunda carta de Timoteo en el capítulo 3, del versículo 15 al 17, que allí nos lo leyó Leído desde Cúcuta. Y bueno, grábese estas 4 palabras, grábeselas. Los que toman nota pueden tomar nota. Los que graban en el corazón, graban en el corazón. Pero recuerde que cuando oímos aprendemos. Cuando oímos y escribimos aprendemos un poquito más. Cuando oímos, escribimos y hacemos, aprendemos un poco más. Cuando oímos, escribimos, hacemos y enseñamos, aprendemos un poquito más. Algunos cumplen el ciclo completo al hacer todas y cada una de estas cosas. Otros se quedan con el ciclo incompleto. Y bueno, los ciclos incompletos, por supuesto, siempre le queda faltando. Pero la idea es hacer el ciclo completo. Entonces, grábese estas 4 palabras. Una, información. Otra, formación. 3, transformación. Y 4, comunicación. ¿Me pillaron las 4 palabras? ¿Alguien me las puede repetir? Las 4 palabras que acabo de decir, o me las escribe. Estamos en YouTube. Los que están en YouTube me puede escribir las 4 palabras, o si usted se mete allí en YouTube y me escribe las 4 palabras que acabo de decir, o me las menciona, sería muy bueno. Información, sí. ¿Cuál otra dije? Además de información, me las pueden escribir ahí en YouTube. Y transformación. Información, formación, transformación. Le falta una. Le faltó una a Jorge. Formación, información, transformación, y faltó una. ¿Cuál le faltó a Jorge? ¿Cuál le faltó? Comunicación. Comunicación. Sí, señor. Este es un ciclo que debe cumplirse en nosotros. Información, formación, transformación y comunicación. Ahí están las 4 palabras que yo les acabo de mencionar. Y de alguna manera las estamos viendo o las vemos aquí en este pasaje que acabamos de leer. Y eso se tiene que dar en la vida de Álvaro, eso se tiene que dar en la vida de Arcadio, eso tiene que darse en la vida de Jairo y de todos los que estamos aquí, en la vida de Amparo y de los que están conectados a través de YouTube esta mañana y bueno, y participan a través de sus comentarios allí en las redes. Cuando leemos este pasaje de segunda de Timoteo, capítulo 3, del 15 al 17, encontramos una palabra que transforma nuestra vida y nos prepara para comunicar esa transformación. Esto es palabra que transforma. La Biblia tiene la facultad de hacer eso en nuestra vida. Lo dice claramente, lo dice el Salmo 19. Dice que la palabra de Dios convierte el alma, la convierte, la transforma. La Biblia nos invita a transformarnos,
a transformarnos. No te conformes, transfórmate. Le dice Pablo a los romanos en el capítulo 12. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La palabra transformación es una palabra conocida por nosotros, la palabra metamorfosis, lo que le ocurre al gusano que comienza siendo una oruga y se convierte luego en una hermosa mariposa. Esa metamorfosis, ese cambio de forma, es la transformación. En estos días un personaje conocido por nosotros me dijo de manera, ¿qué le digo? ¿Cómo le llamo? Bueno, me dijo de manera arrogante y con una sobradez espiritual, con un espíritu de altivez espiritual, me dijo que mi trabajo, a mí me dijo, que mi trabajo como pastor era un trabajo muy pobre. me dijo que no producía transformación. Bueno, gloria a Dios, porque no es mi trabajo, no es mi labor. Es el trabajo del Señor, es la labor del Señor en la vida de cada uno de nosotros. Y nosotros tenemos que colocarnos en manos de Dios para que se produzca todo esto. Cuando recibimos la palabra de Dios, al principio es información, hasta allí es información. Yo aquí les estoy dando información. Así cuando leímos 2 Timoteo 3, del 15 al 17, bueno, recibimos una información. Pero esa información debe convertirse en formación. Y esa formación que recibimos cada uno de nosotros se convierte en transformación. Y cuando se ha dado de la información a la formación y de la formación a la transformación, entonces estamos preparados para comunicar, para llevar esto a otros, como también le dice Pablo a Timoteo en la misma segunda carta. Recordemos 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2. Le dice Pablo a Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ahí se produce la comunicación. En este contexto que tenemos aquí, Pablo le está escribiendo esta segunda carta a Timoteo desde la cárcel, desde una prisión en Roma. Pablo le está escribiendo a su discípulo Timoteo. Nosotros tenemos la bendición de comunicarnos desde diferentes lugares. Aquí estamos comunicando este mensaje a un grupo de discípulos que está en Cúcuta, que está en Bucaramanga y en diferentes partes de Cartagena y en otros lugares, en Pereira, por ahí está conectada Amparito, que Dios la bendiga, y a cada Barranquilla y a cada uno de los lugares donde llega el mensaje. Esta información que debe convertirse en formación y debe pasar a transformación, y eso prepararnos para la comunicación. Claro, bendito Dios, yo no estoy desde la cárcel, yo estoy desde mi casa, plácidamente desde mi casa, y la mayoría de los que está aquí también está desde su casa, no desde un ambiente de persecución, no desde un ambiente de peligro. La mayoría de ustedes está en este momento en su casa, a lo mejor tomándose un café, a lo mejor participando ya temprano del desayuno, o alguno creo que está yendo hacia su trabajo, comunicándose,
transportándose hacia el trabajo en un vehículo muy cómodo. Pero aquí Pablo está escribiendo desde la prisión en Roma, además sabiendo que su vida pronto llegaría a su fin, que pronto iba a ser ejecutado. Es la situación que está viviendo Pablo aquí. Él va a ser ejecutado. Pero él está enviando esta comunicación, este mensaje a su discípulo Timoteo. Tiene poco tiempo para hacerlo. Prontico ya Timoteo no va a tener a Pablo. Prontico Pablo va a ser ejecutado, le va a ser quitada la vida por razón del Evangelio, simplemente por razón del Evangelio. Pero él tiene el propósito de fortalecer la vida de su discípulo. Piense un poquito en esto, pensemos un poquito en esto. Todas las comodidades que nosotros tenemos, ¿será que necesitamos enfrentar algún tipo de dificultad y persecución para que sea aprobada nuestra fe? Pues de ninguna manera le vamos a pedir a Dios pruebas. No sería sabio ponernos a decirle a Dios, envíanos pruebas. No sería sabio. Y no lo vamos a hacer, por lo menos yo no lo voy a hacer. Pero el asunto es, la pregunta es, ¿qué tan fuerte es su fe? Es sencillamente eso. ¿Qué tan fuerte es su fe, sus convicciones, su disposición? A veces hacemos una tormenta en un vaso de agua y Dios mío, con situaciones, digamos, a las cuales no le deberíamos dar la relevancia y la importancia, ya tenemos nuestra disposición, nuestro buen ánimo casi que derrotado. Yo quiero hacer énfasis en las circunstancias que se estaban presentando aquí. Un hombre en la cárcel, a punto de ser ejecutado, le está escribiendo a su discípulo. Y le está escribiendo a un discípulo joven. Timoteo era un líder, ya era un líder cristiano en Éfeso. Pablo está en Roma preso. Timoteo está en Éfeso, donde tiene un ministerio. Pero Timoteo está viviendo persecuciones, está viviendo un tiempo de confusión doctrinal, en donde había alrededor y en el entorno muchísimos falsos maestros. Imagínate esta situación, Leo. Imagínate esta situación, Nelicita. Imagínate esta situación, Alvarito. Imagínate esta situación, Rochi, o cualquiera de nosotros. Jorge Leudo, cualquiera de los que está aquí. Nosotros estamos soñando con comodidad. Nosotros estamos soñando con tranquilidad. No me meto con nadie y que nadie se meta conmigo. Que yo pueda vivir mi vida cristiana de manera plácida y tranquila. Bueno, quizá no anhelamos mucho más de eso, o alguno de nosotros puede no anhelar mucho más de eso. Algunos conciben la vida cristiana como un paseo al parque, un paseo a un hermoso y tranquilo parque, y no más de eso. Cualquier otra cosa lo estresa, cualquier otra cosa le pone los nervios de punta, cualquier otra cosa le pone el cuchillo entre los dientes. Pero esa no es la situación aquí. Gloria a Dios que no es la situación, porque entonces no sabríamos cuántos cristianos realmente nos quedan. Pablo está preso en Roma. Timoteo es un líder en Éfeso. ¿Qué distancia hay de Roma a Éfeso?
habría que ver, pero en este tiempo las distancias eran mucho más significativas, las distancias, por los medios de transporte, por los medios de comunicación. Hoy nosotros podemos así en vivo y en directo, en tiempo real, comunicarnos y vernos sin ningún inconveniente. ¿Cuánto tiempo llegaba una carta? Podía llegar una carta de Pablo a Timoteo. ¿Cuánto tiempo podía durar que le llegara una carta de Pablo a Timoteo? Pues no lo sé. Nunca he hecho la especulación ni la he escuchado siquiera. Pero aquí está Pablo animando a su discípulo, a este joven líder, a este joven pastor, a permanecer fiel en medio de los falsos maestros. Timoteo enseñaba una cosa y por ahí Timoteo se acercaba a uno de sus discípulos y le enseñaba una cosa y cualquiera llegaba y le enseñaba otra. Había persecución. Díaz, Sí, señor. 2.568 kilómetros de distancia. 2.568 kilómetros de distancia. Gracias, Jorge. De Éfeso a Roma. 2.568 kilómetros de distancia. Quiere decir recorrer Colombia de punta a punta, de La Guajira a el Amazonas. Pero en aquel tiempo, ¿cuánto llevaba? ¿Y cuánto podía demorarse esta comunicación de Pablo a Timoteo? Tremendo. Ahora, en este marco, Pablo le recalca la importancia de las escrituras. Vuelve y juega. Aquí viene otra cosa. ¿Cuáles eran las escrituras que se tenía en ese tiempo? Cuando Pablo le dice a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios, déjeme decirle que no se tenía la Biblia como la tenemos ahora. La tenemos Reina Valera, la tenemos Nueva Traducción Viviente, la tenemos Nueva Versión Internacional, la tenemos Dios habla hoy, la tenemos la Panamericana y la de Jerusalén y la no sé qué y la otra y tal. Todas las versiones de la Biblia que tenemos. La tenemos en audio, la tenemos en pasta gruesa y la tenemos edición de lujo y la tenemos como usted quiera tenerla, la tenemos. En este momento que Pablo le escribe a Timoteo, no había Nuevo Testamento, no se había todavía concluido el Nuevo Testamento. Las porciones de la Biblia se tenían en rollos. El acceso a la información de la Biblia no era tan sencillo como es ahora. Y Pablo le dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Y Pablo le dice a Timoteo, desde la niñez, Timoteo, has conocido las sagradas escrituras. En el versículo 15 le dice, esto te puede llevar a salvación, Timoteo. Estas palabras son las que te pueden llevar a la salvación. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. ¿Qué escrituras sabía Timoteo? Desde la niñez sabía el Antiguo Testamento, sabía de los salmos, de los profetas, del Pentateuco, o la ley, o la Torá. Era lo que él conocía. Probablemente gracias a su madre Eunisa y a su abuela Loida, como le dice en el capítulo 1. Las escrituras del Antiguo Testamento que apuntaban a Cristo, pero eran las escrituras del Antiguo Testamento lo que tenía única y exclusivamente. Y dice que estas escrituras le iban a guiar en la fe y eran la clave de la salvación.
le dice en el versículo 15. Increíble. Por eso cuando yo oigo decir que no, que el Antiguo Testamento es un documento caduco, le escuché una vez a alguien decir, Dios, qué torpeza tan grande ¿cómo que es un documento caduco? ¿Cómo que un documento caduco? Aquí le está diciendo Pablo a Timoteo que las Escrituras, en tiempos de los apóstoles, una carta desde Roma a Éfeso podría tardar entre 2 y 3 meses. Aquí me está escribiendo Henry. Podía tardar entre 2 y 3 meses, incluso más, debido a la dependencia del transporte marítimo y terrestre antiguo, la naturaleza de los viajes en barcos de vela, que dependían del viento y el clima, y las paradas necesarias a lo largo de la ruta por el mar Mediterráneo. Sí, señor. 3 o 4 meses para llegar una carta, Dios mío, nosotros en vivo y en directo. Familia hermosa. Ahora, ¿cuánto se demoraba Pablo en cada uno de sus recorridos? Y Pablo ahora ya no tiene más recorridos. Pablo está en Roma y de allí ya, listo, a la ejecución. Entonces mira, le está diciendo a su discípulo que estas palabras, esta escritura, le va a guiar en la fe y en la salvación. Y luego le dice que son escrituras inspiradas. Versículo 16. Aquí vamos a aprender lo siguiente. En esta parte del versículo 16 de segunda de Timoteo dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Esa palabra inspirada significa soplada por Dios. Dios sopló esta palabra. Dios la sopló. Salió de la boca de Dios. ¡Uf! Dios sopló esta palabra y la sopló en Pablo. Y ya usted puede entender, por ejemplo, esa expresión que se utiliza, por lo menos en la costa, yo no sé si en el interior, cuando en un examen alguien le está diciendo a otro las respuestas de las preguntas de manera escondida, de manera no autorizada. Alguien le está diciendo a otro, hay un examen y hay uno preguntándole, dime la respuesta de la quinta, dime la respuesta de la cuarta. O el profesor le pregunta a un estudiante y hay otro que responde. Y aquí llamamos eso soplar. No sople, no le sople, dicen decimos aquí en la costa, o decíamos en mi tiempo de estudiante, fulano le sopló, Alvarito le sopló a Jairo, Leonor le sopló a Maida. Le sopló es que le dijo, hey, mira, la respuesta es tal. Bueno, aquí literalmente la expresión inspirada significa soplada. Soplada por Dios. Dios sopló, salió de la boca de Dios. Toda la escritura es soplada por Dios. No es un producto humano, es de origen divino lo que está en las Sagradas Escrituras y que Pablo le está comunicando y recordando a su discípulo. Y le dice que esto que Dios sopla, esto que es de origen divino, señores, esto que es de origen divino es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Bien. Señor. También podríamos determinar decir que la vida es divina, porque recuerdas en Génesis cuando dice que la palabra de Dios que sopló aliento de vida. Claro, papá, la vida proviene de Dios. La vida viene de Dios y la vida vuelve a Dios y solo de Dios viene la vida. La vida no tiene ningún otro origen.
la vida en cualquiera de sus formas solo proviene de parte de Dios. Ahora, qué triste Jorge, qué triste Alvarito, qué triste Arcadio, qué triste Genaro y Diana, qué triste en cualquier caso, en cualquier situación, en cualquier realidad, en cualquier ambiente, bajo cualquier circunstancia. Qué triste es que esta palabra que Dios sopla, que tiene su origen en Dios, no haga esto en nosotros, o alguno de nosotros se resista a que esto se produzca, que nos enseñe, que nos redarguya, que nos corrija, que nos instruya en justicia. Qué dolor tan grande, qué tristeza tan grande, qué desperdicio tan grande, qué necedad tan grande, que yo quiera a través de la palabra enseñarte, redarguirte, corregirte, instruirte en justicia, y que eso te produzca malestar, que eso te haga resistirte, que eso te genere una mala actitud. Qué dolor, qué tristeza, qué necedad tan grande, si la palabra de Dios no hace eso en la vida suya y en la mía. Enseñarme, es decir, transmitirme la verdad, transmitirme la doctrina, como lo estamos estudiando. Estamos estudiando teología y estamos seguramente emocionados, motivados, impulsados por Dios a seguirlo haciendo. Porque es que la palabra de Dios te transmite la verdad, te transmite la doctrina. ¿Alguien abrió el micrófono para decir algo? No, bueno. Entonces te enseña, pero no solo te enseña, te redarguye. Es que te confronta con el error, te confronta con el pecado. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos, familia? Dígame usted allí. Dígame Dioselina, dígame Amparito, escríbame allí en el chat, o cualquiera de los que está escuchando. ¿Qué pasa si en un momento dado la palabra de Dios te confronta con tu pecado? A ver, ¿qué haces? ¿Qué haces, Maida, si eres confrontada con tu pecado por la palabra de Dios? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿O no hay pecado en nosotros? Pregunto, dígame, ayúdeme con una respuesta allí en el chat. Si hay pecado y nos redarguye, el Espíritu Santo nos redarguye. Ok, y cuando la palabra, es decir, si eres confrontada, a ver, me encuentro con una situación de tu vida y nos sentamos y frente a la palabra de Dios te confronto y te digo, mira lo que dice la Biblia y mira lo que está pasando en tu vida. ¿Qué haces? ¿Te molestas? ¿Te pares rabiosa? ¿Pateas la silla y te vas? ¿Qué haces? Dígame, uno de ustedes. No, reconocer y pedir perdón, porque tiene uno que reconocer. Reconocer, pedir perdón, arrepentirse. Ve que Francisca abrió el micrófono. ¿Vas a decir algo, Francisco? Para corregir, líder. Corregir, sí. No, eso lo que dijo Maida, que cuando nos confronta la palabra de Dios, pues pedirle perdón a Dios y pues pedirle la sabiduría y el entendimiento para seguir corrigiendo todo lo que estamos haciendo mal en nuestra vida y seguir pues escuchando y hacer la voluntad de Dios. Amén. Francis. Rocío, vi que abrió el micrófono. ¿Va a decir algo, Rocío? Rosy, vi que abrió el micrófono. Ismenia también vi que abrió el micrófono. El líder, yo digo que tenemos que aceptar el error, pedirle perdón a Dios y que nos enseñe cada día redarguyendo nuestro corazón de que estamos haciendo mal. Ok, así es. Así es. Roche, vi que abrió el micrófono.
¿Qué dice Rochi? No le escucho a Rochi. Líder, dos cosas. Sí, señor. Es que en ese momento sucede uno de los pasos que estamos viendo ahorita, la transformación. Ok. Y usted tocó un tema que también me llama la atención, es la parte hablando del soplo que viene de parte de Dios. En Ezequiel 37, en el Valle de los Huesos Secos, también habla de eso, y es que es divino. Sopla sobre ellos, sopló sobre ellos vida. Es tremendo. Ese es un tema también apasionante. Chévere. Entonces, ¿Rochi va a decir algo? ¿Rochita? Líder, Que Rochi estaba... Sí, Diani. cuando en realidad yo he sido confrontada con la palabra de Dios en algo que en realidad vengo haciendo mal, que solo Dios a través de su palabra me ha mostrado que eso está súper mal. Yo definitivamente, una vez el Espíritu Santo me ayuda a no volver a ese mismo error, o sea, a no volver a cometer ese mismo pecado que ya yo venía haciendo. Eso es como a mí en particular cuando me ha redargüido de corazón, de verdad, la palabra que ha llegado, eso ha pasado. Y después sigo dándome cuenta que no lo vuelvo a hacer más. Pero yo digo, definitivamente el Señor me transformó en esa parte porque no lo he vuelto a hacer más. Gloria al Señor, Dianita. No sé si Rochi nos vaya a contar algo. ¿Sí? ¿Rochita o no? Bueno. Entonces, familia, mire qué cosa tan espectacular. Mire qué cosa tan hermosa que Dios nos está enseñando con este pasaje. Esta información se vuelve formación y esta formación transformación y entonces podemos comunicarla. Aquí hay un mensaje de Rochi. Vamos a ver qué dice. Cuando oramos permanentemente para que Dios use la vida de nuestros pastores, sabemos que lo que se nos dice a través de ellos viene de parte del Señor. Así es, Rochita. Así es. Y entonces, hombre, qué bueno colocarse allí en la camilla. Qué bueno colocarse en el altar para que Dios haga su obra. Corregimos. Y el corregir significa restaurar al camino correcto. Instruir en justicia es formar el carácter y una vida piadosa. Y todo esto con un propósito. Todo esto con un propósito que dice el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y entonces somos preparados para comunicar el mensaje. Después de que el mensaje ha pasado por nosotros, después de que el mensaje pasa por mí, el mensaje pasa y hace su labor de transformación en mi vida, soy preparado para comunicar ese mensaje, comunicarlo con autoridad, comunicarlo con amor, comunicarlo con paciencia, comunicarlo con paz. Entonces el objetivo no es solo el conocimiento, el objetivo no es solo la información, el objetivo es la formación, el objetivo es la transformación. Que el hombre de Dios sea perfecto, se convierta en una persona madura, enteramente preparado y comunica. La palabra equipa para toda buena obra, mostrando que la vida cristiana no es pasiva. 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 La vida cristiana no es contemplativa. La vida cristiana no es contemplativa. La vida cristiana es una vida activa en obediencia y servicio. Oído, la vida cristiana no es pasiva, no es contemplativa. La vida cristiana es activa en obediencia y servicio. Por eso hay gente que le gusta llegar a esas iglesias grandes,
donde todo está hecho, yo no tengo que hacer nada. Lo único que yo tengo que hacer es llegar y perderme allí en medio de la multitud. Pero recuerda, la vida cristiana no es ni pasiva ni contemplativa. Es una vida activa en obediencia y servicio, familia. Y bueno, por eso estamos acá. Ese es el propósito último. Ahí se cumple el ciclo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Familia hermosa, la escritura es un fundamento de la fe. Es el fundamento, un fundamento no, es el fundamento de la fe, el fundamento de la formación y el fundamento de la misión del creyente en Cristo Jesús. Fundamento de la misión del creyente en Cristo Jesús. Para eso estamos aquí, familia. Para eso Dios nos convoca. Dios nos da su palabra. Dios nos anima. Dios nos instruye. Dios nos bendice. Dios nos alimenta. Dios nos fortalece. Dios nos guía. Dios nos muestra su gloria. Dios nos prepara. Que se cumpla el propósito. Enteramente preparados para toda buena obra. Que se cumpla el propósito, familia linda. Les recuerdo que nos estamos preparando. Nos estamos preparando para nuestra reunión del día 28 de septiembre. Por aquí les voy a compartir la pantalla. Voy a compartir la pantalla que nos quede allí. Nos estamos preparando para la reunión que hemos llamado Amor Renovado. Vamos a ver cómo hacemos esto también. Vamos a ver cómo lo hacemos también en Cúcuta. Nuestra reunión Amor Renovado. Día 28 de septiembre. Salón Chelisha, 10 de la mañana en los Alpes. Amor Renovado. Tendremos allí nuestra reunión. Sanando juntos y descubriendo el plan de Dios para nuestras vidas. Sanando juntos y descubriendo el plan de Dios para nuestras vidas. Leito, Álvaro, Jairo, y también en Bucaramanga, Nelicita, ayúdenos a orar para hacer una reunión de parejas la próxima que vaya. Vamos a hacer una reunión de parejas y vamos a invitar parejas y vamos a compartir este material de amor renovados para que como parejas sanemos juntos y sigamos descubriendo el plan que Dios tiene para nuestra vida matrimonial. Bueno, lo estaremos haciendo aquí en Cartagena el día 28 de septiembre. Ahora, no quiere decir que ese domingo solo van a ir las parejas. Ese domingo vamos todos. Pero el énfasis es en las parejas. El énfasis. Y todos los hijos van a invitar a sus padres. Las parejas van a invitar a otras parejas. Y vamos a tener un tiempo hermoso en la presencia del Señor para seguir siendo animados por la palabra, enseñados, redarguidos, instruidos, formados, transformados, preparados. Amén. Amén, mi querida familia. Bueno, vamos a orar a Dios en esta mañana dándole gracias por esto que Papá Dios nos vuelve a enseñar. Padre, yo te bendigo, yo te doy gracias. En este día, Padre, te bendigo
porque tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios maravilloso. Y qué bueno cada una de las cosas que nos enseñas, Padre. Qué bueno todo aquello que tú nos enseñas, Padrecito Santo. Hoy seguimos aprendiendo de ti, Señor. Seguimos, Padre de la gloria, añadiendo a nuestra vida de lo que viene de ti. Añadiendo, Padre, a la fe, virtud, añadiendo de todo aquello que tú, Dios, nos enseña, Padrecito de la gloria. Yo te bendigo, Dios. Yo te doy gracias, mi Rey amado. Dice la Biblia en 2 de Pedro capítulo 1. Vamos a orar con este pasaje. Vamos a orar con 2 de Pedro capítulo 1. Si usted tiene su Biblia por ahí, al alcance, que debe tenerla, vamos a orar con este pasaje. Dice 2 de Pedro capítulo 1 versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, familia hermosa, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida, vosotros podáis en todo momento
tener memoria de estas cosas. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Hemos orado la palabra. Qué tremendo. Y usted puede tomar pasajes de la Biblia para orar. Orar con la palabra. Orar la palabra. Nos enseñaban en estos días. Orar la palabra. Y cómo es de clara y cómo es de directa. Cómo es de preciosa. Cómo es de oportuna. La palabra de Dios. Bendigo sus vidas. Bendigo la vida de cada uno de los que está aquí. Bendigo la vida de cada uno de los que está conectado. Bendigo sus vidas. Y que se cumpla la palabra de Dios en este tiempo. Que se cumpla la palabra de Dios en este tiempo. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Y bajo la unción poderosa y la poderosa influencia del Santo Espíritu de Dios oramos. Amén, amén y amén. Abrazo, familia.